Gracias, pastor. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Me alegra. ¿Están cansados? Cuando leímos los escuché un poco cansaditos, con frío, y viene lo bueno, ¿verdad? Vienen unos cuantos centímetros de nieve, así que preparémonos. Y sé que están cansados, sin embargo el mensaje de hoy es un mensaje sencillo, ¿ok? Es un mensaje sencillo que yo quisiera que cada uno de nosotros lo tomáramos para nosotros. Y no es algo nuevo, pero es algo que quiero que lo pensemos bien. Especialmente hombres. Este año en Hombres de Valor, este año que viene, le vamos a dar con todo a los devocionales, a la lectura, a estar haciendo lo que nos corresponde como hombres y no solamente dejarle eso a las mujeres, que sé que es bien frecuente. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de eso precisamente el día de hoy. Les invito a que abran sus Biblias a Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, vamos a leer del 8 al 10 primero y después nos vamos a pasar un capítulo adelante. Y antes de leer, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, muchas gracias, Señor, porque estamos un buen número de tu iglesia aquí el día de hoy. También hay otros hermanos que nos están escuchando, Señor, a través de las redes. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir la palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor. No eres un Dios distante, eres un Dios de amor, Señor, que nos dice qué es lo que tú quieres de nosotros. Te quiero pedir que por favor tú hables el día de hoy, toques nuestros corazones, Señor, que seamos obedientes. En el nombre de tu Hijo, amén. Bien, voy a leer acá 2 de Reyes 22 del 8 al 10 que dice así. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Ahora vamos a ir a un capítulo más adelante en Segunda de Reyes 23:3, que dice así: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que se cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Hace poco estuvimos, no hace poco, hace unos meses, quizás un año, 2 años atrás, no recuerdo, soy malo con las fechas. El pastor nos estuvo enseñando acerca de los reyes de Israel, reyes de Judá, y vamos a iniciar con este rey Josías. El rey Josías llegó al trono cuando apenas tenía 8 añitos. ¿Qué andaba haciendo usted a los 8 años? En la bicicleta, y apuesto que ahora en día es todos pues juegos de video. Mas este rey le tocó llegar a los 8 años al reinado de Judá. Y entró en un tiempo difícil, un tiempo lleno de apostasía. Un tiempo donde había idolatría a diestra y a siniestra. No sé si puso atención cuando lo leímos, cómo era el reinado de Manasés. Durante todo este tiempo, hasta el tiempo de Josías, habían en el templo de Israel utensilios que se utilizaban para adorar
a ídolos. Tenían sacerdotes exclusivos para adoración de estos ídolos. Y yo tuve que leer 2 veces, pero parece ser que también tenían lugares de prostitución en el templo. Y después de estudiar esto, no sé si eran hombres, no sé si eran mujeres, no sé, pero no se oía nada bueno. Esto es lo que había en el templo. Y habían mujeres haciendo manteles, dice, para acera. Habían altares por todos lados. Habían altares en el techo, en el palacio del rey. Habían altares en los atrios de la casa de Jehová. Habían lugares altos, centros de adoración patrocinados por el rey Salomón. Recuerda que el Señor les había dicho que no se debían de unir con mujeres que no fueran de su tierra, porque iban a inclinar su corazón lejos de Dios. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Salomón dejó estos recuerdos, dejó lugares altos para Astoret, Quemos, Milcom, por darle gusto a las mujeres que tuvo desobedeciendo al Señor. Incluso había un horno, y no para hacer pan. Este horno estaba destinado para quemar a los niños, a los hijos, y ofrecerlos a un dios llamado Moloc. Estoy hablando de Israel, no estoy hablando de otra nación. En medio de todo esto llegó Josías al reino. ¿Cómo es que ha pasado esto? Contando más o menos la cantidad de los reyes, desde Salomón hasta Josías han pasado como 15 reyes. De estos 15, 14 mencionan que hicieron lo malo delante de Jehová. Han pasado alrededor de 350 años. Y en medio de todo esto, de alguna manera, la Biblia, la palabra de Dios, se había perdido. Este Manasés fue la gota que derramó el vaso. Dice la Biblia que pasó sus hijos por fuego, es decir, que él los quemó a sus hijos, no a todos, claro, pero sí quemó a los primeros, no sé a cuántos más. Y también dice que consultaba a divinos, consultaba a la estrella, consultaba a muertos, consultaba a medio mundo, menos al Señor. Un milagro sucedió en medio de todo este momento. 8 años después, el rey Josías se convirtió al Señor. No sé cómo, pero el Señor llega, su palabra llega, y cuando el Señor llama, el rey Josías atendió a sus 16 años. Y en señal de su arrepentimiento, él vino y derribó los altares. Los sacerdotes que habían muerto y que habían enterrado con gran pompa de esos sacerdotes a ídolos, mandó a que sacaran los huesos, los fue a tirar en medio de esos altares que habían hecho y le dio fuego a todo, incendió todos esos lugares altos. En medio de todo esto, 10 años después, a sus 26 años, él decidió arreglar el templo que había quedado en tan mala condición por todos los reinados anteriores que habían olvidado la casa del Señor. Y mandó a su secretario, tenía un buen puesto, era Safán, que además era escriba del rey. Le ordenó que iniciaran las reparaciones del templo y le dijo, mira, tú vas y recolectas el dinero y se lo das al sacerdote Hilcías y que se encargue él de contratar gente que trabaje en piedra, que trabaje en madera y que arregle el templo. En medio de todo esto estaba el sacerdote Hilcías, quién sabe qué andaba haciendo, buscando aquí, arreglando por allá, y de repente viene y se encuentra dentro del templo un gran rollo, un rollo que no había visto antes. Pero cuando lo empieza a ver, lo empieza a leer, empieza a ver que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números
y Deuteronomio. Eso es el Pentateuco. Halló la ley de Moisés. Yo no sé qué emoción le ha de haber dado. Quizás eso es lo que había oído de sus padres. Eso era lo que había escuchado que era la ley. Y agarró este gran rollo, se lo dio a Safán, y Safán lo leyó delante del rey. ¿Y qué hizo Josías cuando lo escuchó? Rasgó sus ropas. Eso lo hacían cuando se sentían, habían escuchado una blasfema o se sentían como que habían llegado una mala noticia horrible. Se sintió mal cuando leía la palabra de Dios y veía lo que estaba haciendo el pueblo, lo que habían hecho año tras año. Y si me acompañan en 2 de Crónicas 34, por favor, versículo 33, dice: y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Un cambio de rumbo totalmente de este rey y también de su pueblo, liderado por este rey y por este maravilloso hallazgo que es de haber encontrado la palabra de Dios. Hoy en día, la palabra de Dios es menospreciada, ignorada y también atacada. Satanás a través del tiempo ha intentado destruir la palabra del Señor. Mas dice la Biblia en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Cómo pudo el pueblo perder la Biblia? ¿Se puede perder la Biblia? ¿Por qué a Satanás le interesa tanto que nosotros perdamos la Biblia? Así que veamos por qué le interesa. En primer lugar, Hebreos 4:12 dice lo siguiente, y yo sé que se lo pueden, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Revela qué es lo que tienes en tu corazón. Y hace algo increíble. ¿Por qué menciona que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa? Satanás quiere que nosotros perdamos la Biblia porque es poderosa, porque cambia vidas. Hace poco en discipulado me dijo alguien: yo vi cuando un bebé resucitó. Había visto un milagro y él estaba maravillado por ese milagro. Mas sin embargo nos hemos acostumbrado tanto a ver unos milagros alrededor de nosotros. Todos nosotros somos un milagro. Todos nosotros estábamos muertos y caminando en dirección contraria a lo que Dios quería. Y el Señor hizo un milagro y cambió nuestras vidas. Hay gente que cree que el alcohol es algo que da paz, una paz temporal, pero algo que da paz. Hay gente aquí entre nosotros que estaba refugiándose en el alcohol. Hace poco estábamos viendo un testimonio aquí de una mujer que se paró y dijo: yo estaba sumida en las drogas, sumergida en drogas, y tuve que recurrir a la prostitución para satisfacer mi gusto a las drogas. Estuvo en lesbianismo para complacer su carne. Y esta mujer enfrente aquí dijo que ahora todo eso había quedado atrás y estaba dando testimonio para la gloria de Dios. Aquí enfrente,
de todos nosotros y todos nosotros con la boca hasta aquí, admirados del poder que tiene la palabra de Dios. Había un tipo que había llegado tocado fondo y le dio remordimiento cuando despertó de su coma por la droga y vio que su bebé andaba caminando en medio de las botellas quebradas de vidrio. Y le dijo al Señor: Señor, si tú existes, ayúdame. Y un amigo llegó y le leyó y le dijo: la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis cargados, que yo los haré descansar. Y se fue a buscar la palabra. ¿Por qué decía esas palabras? ¿Por qué? Tuvo una conversación con el Señor y ahora es un hijo de Dios. Hay gente que estaba en estas condiciones. De nosotros estábamos en estas condiciones, ¿sí? Metidos en nuestros pecados. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos cambió. Y eso es poder. ¿Por qué Satanás quiere que perdamos la Biblia? Porque es poderosa. ¿Por qué Satanás también quiere que perdamos la Biblia? Veamos Santiago 3:17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A Satanás le interesa que perdamos la Biblia porque es pura. Primero, porque es poderosa. Segundo, porque es pura. Y leyendo esto, a mí, en lo personal, me cuesta entender la palabra puro. ¿Por qué? No es frecuente. De hecho, ¿qué es puro? Nosotros estamos manchados todavía de pecados. El Señor nos ha perdonado, mas sin embargo estamos viviendo en esta carne. Y si vivimos en esta carne, a veces hacemos lo que no queremos. Un amigo, ¿usted ha tenido un buen amigo y le ha fallado? ¿Cuánta gente en la iglesia no se ha ido porque uno de nosotros le ha fallado? El pastor puede hacer que le ha fallado. Una vez yo dije en algún momento en El Salvador: mi pastor me ha fallado. Entre esposos nos fallamos. Como padre, a veces le fallamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos fallan. Estamos manchados. Una vez Pilato dijo en la Biblia, después que dijo Jesucristo que él da testimonio de la verdad. ¿Y qué dijo Pilato? ¿Y qué es la verdad? Es tan difícil de percibir la verdad. Pero en la Biblia es pura. ¿Usted quiere una fuente de pureza? ¿Usted quiere una fuente de verdad en la que pueda recurrir todos los días? ¿Quiere ver palabra que nunca le va a fallar? Ese es el Señor y esa es su palabra. ¿Por qué a Satanás le interesa que perdamos la Biblia? Porque es pura. También porque limpia nuestro corazón. Limpia. En Efesios 5, si nosotros vemos Efesios 5, no lo vamos a leer detenidamente, pero después les invito a que usted pueda abrir su Biblia y leer en Efesios 5 y 6. Léanlo entre esposos, es una buena dinámica. Y van a ver que se van a sentir confrontados. Porque en primer lugar nos pide andar en amor. ¿Andamos en amor? Todo está fácil cuando todo anda bien. O anda de novio. O los primeros meses en el matrimonio. Andamos en amor. Pero despuesito, cuando las cosas se empiezan a poner difíciles y nos empezamos a dar cuenta cómo somos, ya es más difícil. Con los años, cuando pasa y nos estamos conociendo más, ya es más difícil. Entre nosotros, como hermanos, ¿andamos en amor? Y sabemos que a veces nos cuesta más unos que con otros. Pero la pregunta es, ¿andamos en amor?
La Biblia no es solamente para aprender doctrina. La Biblia es también para regular nuestra conducta. En Efesios 5 también nos manda dejar cualquier pecado inmoral. La pornografía. El acceso a eso es tan fácil hoy y nosotros como hombres tenemos que tener mucho cuidado. Hoy no hay noticia, no hay lugar que no venga con ese tipo de información. Y está difícil, mas sin embargo tenemos que estar muy atentos al respecto. Dice, no andar diciendo malas palabras. ¿Qué es frecuente allá en la escuela? ¿Cómo es frecuente que se expresen nuestros compañeros? En el trabajo, en la construcción. Yo estuve en la construcción y básicamente la palabra por favor era otra. ¿Ya? O sea, decían una palabrota cada vez que pedían algo. Y yo decía, ¿esto que no pueden hablar sin decir una palabrota? Hermanos, dice también en Efesios, no se emborrachen. Y no vayan a decir que es todo por el reciclaje, ¿verdad? Y por la iglesia. Vienen tiempos de Navidad, vienen tiempos de Año Nuevo. Y hay que tener mucho cuidado con quién salimos. Nos manda a amar a las esposas. Y oiga bien, como Cristo amó a la iglesia. Y esposas, sométanse a sus maridos. Maridos, también someteos unos a otros. Hijos, Junior, escuche, obedezcan a sus padres. Hijos, obedezcan a sus padres. Y padres, me toca a mí, no provoquen a ira a sus hijos. Si van a ver, todo eso son mandatos del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos bendecidos. Y cuando nosotros obedecemos día a día, nosotros procedemos hacia nuestra meta, que es parecernos más al Señor, poquito a poquito, mediante la obediencia. Satanás quiere que perdamos la Biblia porque nos limpia. Satanás quiere que perdamos la Biblia porque trae bendición. ¿Cuántos quieren aquí bendición en su vida? Una vez nos dijeron, ¿verdad? No pidan más bendición, ya tienen toda la bendición del mundo. Mas sin embargo, queremos ser benditos y queremos que todo lo que hagamos prospere. ¿Promete eso la Biblia? Veamos qué dice Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que no se complace estar con gente que se burla del Señor, básicamente. Sino que en la ley de Jehová está Tenemos en la ley de Jehová, tenemos a leer la Biblia, encontrar la Biblia, la de la Alicia, buscamos ese día. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Hermanos, ¿qué trae la palabra del Señor? ¿Qué trae obediencia? Bendición. Alguien contó y hay alrededor como de 3.500 promesas en la Biblia. Unas condicionales, otras incondicionales que el Señor promete. Están ahí al alcance nuestro para ser bendecidos. Finalmente, acá en esta parte, Satanás quiere que perdamos la Biblia porque pronuncia su derrota. El tiempo de Satanás está corto, es limitado y está haciendo todo el daño posible en nosotros. ¿Cómo nos puede dañar a nosotros? ¿Va usted a perder la salvación? No. ¿Cómo nos puede dañar? ¿Cómo puede dañar la iglesia? ¿Cómo puede dañar el mensaje que usted lleva a otras personas? El testimonio. Pero el tiempo de él está contado y la Biblia lo dice y lo garantiza. Y al final menciona que todo cuanto respira, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, va a confesar que Jesucristo es el Señor,
de rodillas. Por eso quiere que perdamos la Biblia. ¿Cómo pudo Israel perder la Biblia? ¿Hemos perdido la Biblia nosotros? Ve esta Biblia que yo tengo aquí. Ve el color, negra con anaranjado y dice Biblia de Estudio MacArthur. Si usted se encuentra una que diga Eliezer Ariel en la parte de enfrente, es mía, yo la perdí, ¿ok? Y tuve que comprar esta otra. Pero no necesariamente la Biblia se pierde solamente de esa manera. Es más, si usted la pierde, ¿cuántas copias tiene en su casa? ¿Cuántas copias tiene en el teléfono? A mí me encanta la Biblia en este teléfono porque me paso de la Reina Valera 60, me pasa la Nueva Versión Internacional, a la traducción, hasta en griego, que pensé que podía leer algo, no se puede leer nada. Pero me encanta, tengo muchas copias. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos perder la Biblia? Nosotros podemos perder la Biblia cuando se descuida. Cuando se descuida. La tienes, pero no la lees. No la usamos. La traemos, cuando la traemos, a la iglesia los domingos, los miércoles o a la casa de oración. Y hay un problema que cuando la descuidamos, dos cosas pasan. Se ignora la Biblia. Un pastor hizo un examen a sus alumnos en el seminario y menciona que el 80% no sabía cómo completar la siguiente frase. Vamos a ver si ustedes saben. Porque la raíz de todos los males es el amor al... Muy bien, al dinero. Otros dijeron que los evangelios eran Mateo, Marcos, Lutero y Juan. Otros pensaban que Judas fue escrito por Judas Iscariote. Otros piensan que lo que comió Eva fue una manzana. Otros piensan que son, ¿cuántos reyes magos? 3, y que eso está en la Biblia, Melchor, Gaspar y Baltasar, y están buscando pues dónde están los reyes magos. En fin, cuando nosotros ignoramos la Biblia, empezamos a creer cualquier cosa. Y en discipulado los exámenes son así. ¿Usted cree que la salvación se pierde? No. Dígame un versículo, ¿por qué no? Y tiene que decir un versículo. Tal vez no la cita, pero tiene que escribir el versículo. ¿Por qué no? Y yo le digo al Junior, ¿por qué tú crees esto? Porque tú me decís. Y le digo, ok, ¿qué tal que hubieras nacido en medio de una cultura islámica? ¿Creyeras en eso? Nosotros cuando escuchamos lo que por eso estamos leyendo y estamos viendo los versículos aquí enfrente, nosotros tenemos que leer, no tenemos que ignorar, no tenemos que repetir las cosas que estamos escuchando, tenemos que irnos y meternos y leer. Recuerdo que era frecuente pensar que entre más sabías, más juicio tenías, más te demandaba el Señor. Pero la Biblia que manda, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuestra misión es estudiar, escudriñar, no ignorar. Cuando descuida la Biblia, cuando no la lee, la ignora. ¿Sabe qué más sucede? Una vida estéril. En mi casa yo tengo una maquinita para moler café. Y paso así. Paso como media hora para una taza de café. Media hora. La otra opción, que no tengo, es agarrar de uno de esos, ¿cómo se llama? ¿Un qué? Un pod. Ok, bien. Agarras uno de estos cositos con café, lo pones en la máquina, le bajas la palanquita y sale un expreso. En la iglesia muchas veces queremos también que nuestra vida espiritual sea
como con atajo, queremos llegar así. Y ahora en día es muy frecuente ese tipo de predicación a donde te ofrece una experiencia espiritual. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Te ofrece una noche de milagros, te ofrece una teología a donde tú le tienes que demandar al Señor lo que tú quieras, con solo que lo pidas con fe. O que todo es éxito en esta vida y que te olvides del Señor, porque la prioridad, claro, eres tú, no es el Señor. Descuidar la Biblia indica también una vida estéril. Cuando tú haces eso, estás viviendo una vida sin propósito. Estás viviendo una vida que no es la que el Señor quiere. Pero no nos damos cuenta porque estamos ignorando la Biblia. ¿Cómo puedes perder la Biblia? Porque la ignoras. ¿Cómo puedes perder la Biblia? Porque la leemos superficialmente. Ok, a ver, hombres, leemos la Biblia con nuestros hijos. Cuando se le ocurre leerla a las 9 de la noche, 9:30, 10, a donde su hijo ya no quiere escuchar, ya por sí cuesta, ¿sí? Pero cuando le leas en noche y ya sabes que ni va a poner atención y tú andas con un gran sueño también, ¿qué haces? Yo empiezo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni hacía descanso. ¿Entendiste? Sí, papá, bueno, vamos a dormir. Nosotros descuidamos, nosotros perdemos la Biblia cuando la leemos superficialmente. Y es algo que no tenemos que hacer, tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que dice Juan 5:39. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Está bien, los fariseos estaban buscando, estaban escarbando, eso es lo que indica ese escudriñar. ¿Estamos escarbando nosotros? Nosotros no podemos pasar por un campo lleno de oro, corriendo nada más, y aunque estemos descalzos, no nos vamos a dar cuenta de que abajo hay oro. ¿Qué tenemos que hacer? Escarbar. A mí me encanta, hoy estoy aprendiendo mucho. Diana, ¿cómo estudia la Biblia? Y me pongo yo, me hago una autocrítica y estoy aprendiendo mucho. El interés, la pasión, toma sus notas, escribe qué es lo que aprendió, cómo el Señor me está hablando. ¿Y cada cuánto comemos nosotros? Todos los días. ¿Cuántas veces? Al menos 3. Dice la Biblia que nosotros deseamos la Biblia de esa manera, como leche materna, alimento. ¿Nos estamos alimentando así? No la tenemos que leer superficialmente. Hermanos, ¿cómo puedes perder la Biblia? Cuando estudiamos sobre las Escrituras y no las Escrituras. Es posible que le gusta, a algunos de ustedes sé que les gusta la geografía de la Biblia, la historia de la Biblia. Hay un libro tan bonito que ya le he recomendado antes, es la historia del cristianismo, de Justo González. Es un libro excelente. Habla de los primeros años de la iglesia, luego pasando por mártires de la iglesia, el oscurantismo, un montón de detalles de la historia del cristianismo, pero eso no es la Biblia. Nosotros no tenemos que sustituir la Biblia por unos libros que hablan sobre la Biblia y que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando estudiamos sobre las Escrituras y no las Escrituras, es como cuando te escribe la novia, o te escribe el novio, ¿sí? Y guardas el papelito y sientes el aroma del papel, tocas el papel y sientes, oh, qué bonito la textura de este papel. Y ves el color, el detalle, ves el sobre, pero nunca llegas al mensaje. De la misma manera viene siendo cuando leemos sobre las Escrituras y no las Escrituras en sí. Hermanos, principalmente nosotros perdemos la Biblia cuando no la obedecemos. Cuando no la obedecemos.
Dice Romanos 2:13. Si lo buscan en su Biblia, Romanos 2:13 lo tiene allá enfrente. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este mensaje es profundo, ¿ok? No estamos hablando de la salvación por obras, pero sí hay algo que causa en las vidas cuando nosotros venimos al Señor y le llamamos Señor. Y es un cambio en nosotros para hacer obras. Había un hombre que dijo que había leído el Antiguo Testamento alrededor de 20 veces y el Nuevo Testamento alrededor de 30. Y muy orgulloso de eso, pero nadie se le quería sentar a la par, porque era gruñón. La palabra no había llegado, a pesar de leer tantas veces, no había llegado a su corazón y había decidido no obedecerla. Cuando nosotros vamos al trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos cuando ya estamos por salir? Vemos última vez en el espejo si nos peinamos, si no llevamos algo que no vaya de acuerdo con lo que tendríamos que llevar de ropa, y nos fijamos en el espejo. Una vez ya no vemos el espejo, se nos olvida qué es lo que vimos y nos subimos al bus y se nos olvidó todo lo demás. Dice Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Tiene usted algún rencor contra alguien? ¿Contra un familiar? ¿Contra un padre? ¿Contra una madre? ¿Contra un hermano o un primo? ¿Qué es lo que le manda la Biblia? A perdonar. Alguien me preguntaba hace poco, ¿y a poco se puede eso? Y se nos quedaba viendo a todos. ¿Se puede eso? ¿Por qué? Lo ha sentido quizás por mucho tiempo. Tal vez ha tratado de dejarlo y no ha podido. Mas la Biblia te manda a perdonar. ¿Sabe qué ayuda para ese aspecto? Recordar todo lo que usted es y cómo el Señor te ha perdonado también. El que tiene una relación ilícita, deje eso, no le conviene. El que tiene amigos, escuche bien, que solo te invitan para emborracharte, aléjate. Yo tengo un muy buen amigo y me encanta salir con él a jugar básquet, pero me invita a tomar cuando nos vemos. No me siento bien, me tengo que alejar. Al que dice malas palabras, no decir más malas palabras, porque la Biblia no nos pide hacer eso. Nos dice no desobedezcan. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Nosotros perdemos la Biblia cuando la sustituimos. ¿Se recuerda una parte en la Biblia, ahí en Mateo 15:6, que decían, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Honrar al padre era cuidarlo. Mas los judíos de ese tiempo se habían inventado en su ley que con solo decir que el Señor te bendiga, yo me dedico al Señor, ya con solo eso ya te libraba de ese mandamiento. Se inventaban sus propias reglas. Mas no es así lo que nos manda la Biblia. Nosotros no debemos de sustituirla. Hay un versículo que yo mando muchas veces dentro del grupo de discipulado. No debemos de sustituir la lectura de la Biblia por esos mensajitos que nos mandan en Facebook o en Instagram o donde sea. Debemos de agarrar la Biblia y profundizar en ella y leerla.
Hermanos, perdemos la Biblia cuando se distorsiona. Dice Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tenemos que tener cuidado con eso. A veces distorsionamos la palabra porque no va de acuerdo a lo que estamos haciendo en ese momento. Si tenemos una borrachera, nos inventamos cualquier excusa. Imagínense David cómo llegó hasta el problema que tuvo con Betsabé, y creemos que todo comenzó allí. Mas pensemos, David ya había tenido otras mujeres antes, ¿sí o no? Se desensibilizó al pecado y llegó a ese problema con Betsabé desde antes. Distorsionamos a veces la Biblia, distorsionamos la palabra a veces a nuestra conveniencia. Algunos amigos dicen, el infierno es demasiado duro para ser verdad. Y dice, en la página de los testigos, dice, ¿puede ser el infierno creado por un Dios de amor? Y como no les cabe en la cabeza eso, cambian la Biblia a su antojo, lo distorsionan, solo porque ese concepto de justicia no les cabe en su cabeza. Nosotros no podemos venir y cambiar cosas a nuestro antojo. Usted también puede perder la Biblia cuando la mutila. Un hombre estaba muriendo y mandó a llamar a su pastor. El pastor llegó y vio al hombre mal, y para darle consuelo le pidió a la esposa que trajeran la Biblia del señor que estaba muriendo. Y le llevaron una Biblia ya toda mutilada y toda cortada. Habían pedazos, libros completos no estaban en la Biblia. Y le dijo, ¿y esta es la mejor Biblia que tienen? Eso es lo que queda, dijo el hombre. ¿Y cómo así? Pues cada vez que usted decía, este versículo no debería estar en la Biblia, o que decía, este libro no debería estar en la Biblia, yo lo cortaba. Y si hubiera seguido escuchándolo, quizás ya solo la pasta tuviera en la Biblia. O creemos en toda la Biblia, o no la creemos. Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros creemos que es la palabra inerrante, inspirada del Señor. Hermanos, ¿hemos perdido nosotros la Biblia? Yo me imagino que el rey en algún momento llegó a Deuteronomio 30, versículos 2 y 3. Imagínese este momento, está escuchando la palabra del Señor. Y dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y dice Deuteronomio 30, 18 al 19. Yo os protesto hoy de que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hemos perdido la Biblia. ¿Qué es lo que hizo Josías? La leyó, la escuchó atentamente y luego le dijo al pueblo, escúchenla y obedézcanla. El pueblo cambió y durante la vida de este Señor, el pueblo siguió al Señor y ellos no miraron la destrucción que venía sobre Judá. ¿Hemos perdido nosotros la Biblia? Es hora de escucharla y es hora de obedecerla. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es sencillo lo que tú nos pides, que es profundizar en lo que tú nos mandas y obedecer. Sé que a veces puede ser difícil, Señor, porque la carne nos pide otras cosas, nos pide comodidad y somos irresponsables.
Como hombres, Señor, permítenos a nosotros, como sacerdotes del hogar, ser responsables con lo que tú nos pides. Que cada uno de los que están acá, Señor, también puedan tener su devocional y puedan meditar en lo que tú quieres en tu palabra, Señor. Que no la queremos perder. Queremos la bendición, Señor, no queremos la perdición. Queremos, Señor, que tú nos bendigas. Queremos que tú nos hables. Y sé que esto ya lo has hecho, Señor, a través de tu palabra. Te quiero pedir que nosotros podamos llegar a ella y encontrar, Señor, tantas de esas promesas y desearlas para nosotros y para la vida de nuestras familias, la vida de nuestros hijos. Te quiero pedir por cada uno de los que estamos acá, Señor, y de los que nos están oyendo a través de internet, que puedan tener ese amor y ese deseo por tu palabra, Señor. Que no nos permita que entremos en un aburrimiento, Señor, espiritual. Que nos acostumbremos y demos por sentado las cosas que tenemos, Señor. Que agradezcamos que tenemos la palabra de Dios y que seamos sabios y que podamos elegir en obedecer la palabra, Señor. Aquellos que no te conocen, que les reveles, Padre Santo, lo que tú quieres. Que sepan de que hay una salida a cualquiera de su condición, a cualquiera de sus problemas. Que lo único que basta es arrepentirse, Señor. Llegar ante ti, buscarte a ti, Señor. Que tú te revelas a través de esta palabra, Señor. Te quiero pedir por la vida de cada uno de ellos y que tengas misericordia. Seguimos orando. Gracias, Padre, por el mensaje de la noche. Te damos gracias por la vida de mi hermano Eliezer, por lo que pusiste en su corazón, de recordarnos lo importante que es meditar en tu palabra. Ahora queremos orar por el milagro más grande, que es tener a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Si usted está acá en esta noche y no le ha entregado su vida a Jesús, póngase de pie. Mis hermanos diáconos están en los pasillos para poder orar con usted y por usted, para que tome la mejor decisión de su vida, entregarle su vida a Jesús. Una decisión eterna, una decisión que cuando usted parta de este mundo, usted pueda pasar a la presencia de Dios. Usted que está en casita, si no le ha entregado su vida a Jesús, también le hacemos la invitación para que usted pueda orar conmigo y pueda repetir estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración conmigo, yo le invito a que busque una iglesia donde poder congregarse, donde se predique la sana doctrina. Si usted vive acá en Vancouver, en Canadá, le invitamos a que nos acompañe en nuestros servicios. Amado Padre, gracias porque hasta este día usted ha sido más que misericordioso. Gracias por su palabra, gracias por mis hermanos que hicieron el esfuerzo de venir a su casa. Llévenos con bien, por favor, Señor, y ponga en nosotros siempre el querer, como el hacer de leer su bendita palabra, no como cualquier libro, sino como las sagradas escrituras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hay comidita, mire, ahí hay comida antes que usted se vaya. Ahí están los jóvenes vendiendo comida. Así que, parte de los jóvenes del Ministerio de Decoración. Y también, mis hermanos, recuerde el domingo a la 1:30 y 6 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.